Cinco. Buenas tardes. Hoy les hablaré de los primeros años de la villa de San José de Jáchal y los conflictos con los mineros en el siglo XVIII. Como es conocido, la llegada de los Borbones a la corona española a principios del siglo XVIII provocó una reforma administrativa y social en los dominios americanos influidos por las ideas del iluminismo. Se censó y se organizó la población que no vivía todavía en centros urbanos y se mejoraron las infraestructuras de producción, así como se impulsó la búsqueda de nuevos recursos, entre otros. En la Gobernación o Capitanía General de Chile, dependiente del Virreinato del Perú, la organización de la población y el territorio estuvo a cargo de una nueva institución creada al efecto, la Junta de Poblaciones, por intermedio de la cual se comenzaron a crear nuevas villas. Las ciudades de Mendoza y San Juan y San Luis, que habían sido fundadas en la segunda mitad del siglo XVI, formaban la provincia de Cuyo dependiente de la gobernación de Chile hasta 1776, cuando fueron escindidas de Chile y pasaron a formar parte del nuevo virreinato del Río de la Plata. Los territorios bajo sus jurisdicciones tenían una población escasa y diseminada que se mantenía explotando libremente diversos recursos y era la destinada a ser organizada bajo la acción de la Junta de Poblaciones. Este accionar solo se realizó en la jurisdicción de la ciudad de San Juan. El 25 de junio de 1751 se fundó en el norte de ella la villa de San José de Jáchal y se evaluaron y prepararon otros núcleos poblacionales con distintos grados de concreción. El superintendente designado para este trabajo fue el vecino de San Juan, don Juan de Chegaray, quien también se dedicó durante varios años al afianzamiento de la nueva población. En esta tarea se enfrentó a complicaciones y discusiones con diferentes actores de la sociedad que se han podido evidenciar por el análisis de fuertes documentales de primera mano. A las dificultades naturales que conllevaba la concreción de una empresa de tal magnitud, en un ambiente y situación totalmente desfavorables por la hostilidad del medio, la lejanía de los centros políticos y económicos y la dispersión de la escasa población, Juan de Chegaray, en los 9 primeros años de la población, que coincidieron con los últimos de su vida, falleció en 1760, debió sumar la superación de diversos problemas con diferentes actores. El 9 de diciembre de 1751, Juan de Chegaray había enviado una carta al gobernador de Chile donde pedía, en forma disimulada y cautelosa, se le permitiera hacer registros de minas porque entre los vecinos se corrían rumores de la existencia de metales. Incluía una petición de Sebastián Rivera solicitando un permiso por 4 meses para realizar cateos o búsqueda de vetas de minerales en el cerro de Nusnao, al noroeste de la nueva población, porque tenía indicios de la posible existencia de una mina de plata. En otra carta fechada el 15 de marzo de 1752, Juan de Chegaray reclamaba lo solicitado 4 meses antes y agregaba que las personas ya avecindadas hablaban de la posibilidad de hallar metales. Al mes siguiente, el gobernador de Chile, Domingo Ortiz de Rosas, tomó conocimiento de estas cartas y con fecha 15 de abril de 1752 nombró a Juan de Chegaray teniente de alcalde mayor de Minas de Jáchal, pueblos anexos y Valle Fértil, con la facultad de admitir registros y manifestaciones de minas de acuerdo con la Real Ordenanza vigente y entender breve y sumariamente en todas las causas, pleitos y negocios concernientes al tema. Le mandaba también formar un registro con los testimonios originales a la sede del gobierno, publicar por 30 días y rematar en la ciudad de San Juan la parte de las minas que correspondía a la corona. Lo ordenado establecía que, en primer lugar, se debía declarar como legítimo descubridor de una mina a la persona que había manifestado por escrito el hallazgo de la misma, asignándole una estaca o pertenencia de 80 varas castellanas de ancho, aproximadamente 67 metros, medidas con regla y nivel en la parte que él mismo eligiese. Luego se debía mensurar, señalar los linderos y, en la parte
por juramento que el descubridor indicara que allí se encontraba el metal de mejor ley, mensurar otra estaca para el rey, es decir, para el Estado, de 60 varas de ancho, aproximadamente 50 metros a partir de la del descubridor y de la misma longitud. A continuación se les daría una estaca a cada uno de los cateadores, es decir, a aquellas personas que le habían ayudado en la búsqueda de la mina y que el descubridor declarara bajo juramento. Si no existían cateadores, los otorgamientos continuarían gradualmente según el orden de presentación de las peticiones. Si la mina descubierta se hallaba dentro de una propiedad, las estacas deberían ser de 30 varas de ancho por 60 de largo, es decir, 25 metros por 50 metros aproximadamente, y solamente para colocar cuadras, es decir, habitación y o caballerizas. En ese caso, a continuación de las estacas del descubridor y del rey, debía señalarse una para el propietario de la tierra. Junto con estas instrucciones, el gobernador remitió también la autorización de cateo de Nuznao para Sebastián Rivera, vecino de Jáchal. Mientras tanto, en otra presentación, el mismo Rivera señalaba al superintendente que las explotaciones realizadas por él y sus cateadores en Nuznao no habían dado resultado, pero en cambio en el cerro de Huachi habían encontrado finalmente una veta de oro. Pedía el registro en forma y la asignación de la estaca que le correspondía como descubridor, la estaca que quedaba en poder estatal y las que se debían asignar a los cateadores según el siguiente orden: Alonso de Arce, Felipe Montaño, Domingo Báez, Feliciano de Mayea, Cristóbal Mondaca, Lucas Castro e Hilario Lucero. Salvo Alonso de Arce e Hilario Lucero, los restantes eran vecinos de Hacha. Igualmente, y en la misma fecha, Rafael de Olmos, Juan José Varas, Licencio Cortés y Alonso de Arce hicieron manifestación del descubrimiento de otras vetas de oro que se ubicaban a una cuadra al sur, a media cuadra, a 3 cuadras al norte respectivamente de la descubierta por Rivera y a 6 cuadras del agua de las Cruces. Junto con estos, también solicitaron que se le señalasen estacas a Joaquín Bonamezón, el mismo Alonso de Arce, Josep María, Félix Flores y Joaquín Muñoz. El primero de los mencionados se presentaba como vecino de Salta, aunque se encontraba provisoriamente en la provincia de Cuyo, y los restantes como mineros del Reino de Chile, si bien Joaquín Muñoz era vecino de Jáchal. Alonso de Arce, por su parte, recibió una estaca como descubridor, otra junto a la de Rafael Olmos, una tercera estaca como cateador de Sebastián Rivera y una cuadra de tierra para trapiche con aceque y desagüe en el paraje de Palamalimán, actual Manimán, sobre el Río Blanco, y representó a casi todos los beneficiarios en la toma de posesión. Estos hechos hacen pensar que Sebastián Rivera y Alonso de Arce eran en realidad los principales mineros de la zona para esa época. Con fecha 9 de agosto de 1752, el superintendente concedió lo solicitado a todos los peticionantes. 10 días después comenzó la mensura, otorgamiento y toma de posesión de las pertenencias mineras según los requisitos legales en lo que pasó a llamarse Mineral de San José en el Cerro de Huachi. A fin del mismo mes, el superintendente ofreció en remate las estacas estatales en la villa de Jáchal sin resultado. Según lo comentado por los mismos vecinos, nadie se animaba a realizar oposición por la falta de trapiches con agua corriente, ya que de esa forma las minas no serían rentables. Durante varios años no hubo noticias sobre la actividad minera en el Cerro de Huachi. La explicación de este silencio se encuentra en un informe de Juan de Echegaray al gobernador de Chile, Manuel de Amat y Juñén, del 15 de enero de 1756, donde exponía que se había abandonado las labores en el mineral de San José, porque no había dado resultado, y que en ese momento proseguían los trabajos en el llamado mineral de San Juan, en el mismo cerro de Huachi, aunque sin grandes avances. Las causas del fracaso en estos últimos intentos radicaban en la falta de un trapiche o molino hidráulico donde moler el material, ya que los mineros dependían de un único quimbalete artesanal y no conseguían un buen rendimiento. El quimbalete es una instalación de amalgamación consistente en una base de piedra cóncava sobre la que se apoya otra piedra afianzada con mangos de madera.
El mineral se coloca entre ellas junto con el agua y el mercurio para conseguir una amalgama con muy baja recuperación metalúrgica. Según menciones posteriores, el mineral de San Juan había sido descubierto y manifestado por Francisco Cáceres en una fecha que iba entre fines de 1752 y fines de 1755. En esa época se otorgó a Laureano Valdés y Gregorio Jofré una veta de metales de oro en el Cerro de Huachi dentro del descubrimiento de Francisco de Cáceres. Por otra parte, Cáceres elevó una petición de tierras para labores mineras en diciembre de 1756. En la misma, Cáceres, quien se presentaba como vecino poblador de la villa y descubridor del mineral de San Juan en el Cerro de Huachi, en los límites de ella, solicitaba tierras para cultivar y para instalar un trapiche debido a que se hallaba trabajando dichas minas en forma de cancha y disponía de materiales para la construcción del mismo. Las tierras que pedía eran unas porciones eriazas, es decir, terrenos sin cultivar, que quedaban entre la barranca izquierda del río y la sequía alta antigua y entre la toma de la sequía que regaba las tierras de Feliciano Mayea y la calle Real. Con fecha 21 de diciembre, Juan de Echegaray le otorgó las tierras solicitadas, que consistían en 3 porciones de terreno. Con gran esfuerzo, Cáceres concluyó la construcción del trapiche en 1759 y ese año realizó una primera molienda de 6 cajones de mineral. Este material debía ser trasladado a lomo de mula desde la mina al trapiche, que distaba 16 leguas, es decir, aproximadamente 88 kilómetros, por una zona de difícil tránsito por lo montuoso del terreno, lo que insumía 5 días de viaje entre idas y vueltas con gran esfuerzo y costo. Por otra parte, poco más pudo en esa época realizar Cáceres, ya que fue acusado por Domingo Báez y Juan Bautista López de provocar molestias a la población y diversas irregularidades, por lo que fue condenado con prisión y embargo de sus bienes. La mina fue embargada y se mandó que fuera puesta a trabajar bajo la dirección de persona competente sin que se conozca cuál fue su destino. Aunque la documentación sobre minas en la zona de Huachi es dispersa, una vez ordenada permite apreciar cómo la actividad minera no fue importante antes ni durante la formación de la villa, cosa que se ve confirmada por el hecho de que el único minero que realmente tuvo algo de actividad fue Francisco de Cáceres, que la misma fue muy escasa y sin rendimiento económico, ya que lo poco que trabajó fue estafando, a otros pobladores, y que su mina y trapiche eran codiciadas por otras personas menos satisfechas en sus expectativas o desconocedoras de la realidad de la villa por no ser residentes en ella. La actividad de Francisco de Cáceres como prácticamente único minero de la jurisdicción de Hachal, sus abusos y molestias a la población provocaron problemas y enconos, sobre todo en otro habitante de la villa que había sido beneficiado como cateador en 1752 en la frustrada explotación del llamado mineral de San José en el mismo Cerro de Huachi, lo que generó una extensa y fuerte querella judicial que involucró al mismo Juan de Echegaray y su actuación como superintendente. Domingo Báez, el denunciante, portugués analfabeto, no era vecino originario y fue beneficiado con tierras de labor en la margen norte del río y con potreros en la zona de Gualcamayo. En 1752 también había obtenido como cateador una estaca en el frustrado mineral de San José del Cerro de Huachi. En octubre de 1759, Báez envió una carta al gobernador de Chile, Manuel de Amat y Junyent, en la que realizaba diversas acusaciones. Echegaray, en una motiva y extensa carta al gobernador escrita unos meses antes de su muerte, expresaba que el portugués Domingo Báez, quien había llegado a la villa una vez fundada y huyendo de sus acreedores, lo había acusado falsamente, ayudado por Juan Bautista López, apodado el Manco. Según Echegaray, había sido López el que sugiriera y escribiera el informe acusatorio, ya que Báez era un hombre rústico que no sabía leer ni escribir. Las actuaciones por la querella iniciada por las acusaciones de Báez se realizaron a principios de 1760. Los testigos de la parte informante prestaron declaración. El primero dijo que aproximadamente un año atrás, el minero Cáceres y sus peones habían robado y comido una vaca a Lucas Castro
y dos carneros de Julián Páez sin conocer si los había pagado posteriormente. Chancay y Luna agregaron que los había visto montar cabalgaduras ajenas sin permiso de sus dueños y había sabido que causaban daño a los vecinos de la villa por el robo de vacas y ovejas, mientras que los dos siguientes no podían asegurarlo. Que sus peones también se quejaban de que no les pagaba el trabajo y que, según le costaba a Chancay, había despedido a golpes a una mujer que no lo había satisfecho en su servicio de un año. Que al primer testigo le constaba que Francisco Cáceres había violado a la mujer de Pedro Saavedra y a la mujer del mismo Báez, Catalina Angulo, mientras que el segundo afirmó que Cáceres había violado a su sobrina y maltratado a la madre de la niña. Y Esquivel había salido en defensa de Cáceres cuando uno de los vecinos había querido atacarlo por haber violado a su mujer, que se decía que vivía en concubinato con escándalo desde hacía mucho tiempo, posiblemente entre 6 y 7 años, que no se sabía que el minero hubiese sido corregido por la justicia secular ni eclesiástica, aunque dos de los testigos afirmaron que había sido amonestado sin resultado por el cura para que dejase de vivir en esa casa y se quedara en su trapiche, que no se sabía si pagaba a los vecinos el acarreo del mineral desde la mina al trapiche, mientras que Rivera y Luna aseguraban que pagaba solo 5 reales por carga, aunque el viaje de ida y vuelta insumía 5 días, porque debían transitarse 16 leguas de terreno muy montuoso, que utilizaba el agua de la acequia principal para su trapiche, perjudicando el riego de los pobladores, quienes perdieron sus sementeras y se vieron precisados a hacer otra toma, que se sabía que Cáceres había dado muerte a una persona en La Punilla, de la jurisdicción de Córdoba, que se decía que Cáceres se tomaba atribuciones para cobrar, pero no se lo podía hacer pagar sus deudas, habiéndoselo dicho a Chancay el mismo Cáceres, que la villa se atribuía poder, que en la villa se atribuía poder independiente como minero sin reconocimiento de justicia. Singularmente, no hubo testigos por la parte acusada. En definitiva, todo el largo pleito concluyó con la prisión de Francisco Cáceres y el intento de salvataje de la única mina existente en Huachi, aunque era codiciada por algunas personas no oriundas de la zona. En más de 5 años no había rendido prácticamente nada. Con fecha posterior, solo se documenta un pedido de permiso para cateo y descubrimiento por parte de Ventura Valdés, realizado al superintendente Juan Gregorio de Bustamante y reiterado a su sucesor, Pedro Pablo de Quiroga. Este último informó, con fecha 16 de diciembre de 1776, al gobernador Agustín de Jáuregui que Valdés se encontraba trabajando minas de plata en la jurisdicción de Jáchal y que prometía, para el mes de enero siguiente, tener hecho una fundición para manifestar la calidad y utilidad de los metales. Hualilán, otra zona minera cercana a Jáchal pero fuera de su jurisdicción, no fue denunciada hasta fines del siglo XVIII por Bruno Rocco, vecino de la ciudad de San Juan. Los topónimos vinculados con existencia o laboreo de minas que se documentaron en la quebrada y potreros del norte de Iglesia, tales como Quebradas de la Mina y el Rayado o Arroyo del Lavadero, parecen haber tenido un origen más antiguo y posiblemente vinculado con Chile, ya que cuando se los menciona es solamente como lindes o indicadores de potreros en la zona del límite jurisdiccional con Chile, que en ese momento estaba constituido por la cordillera de Colanguil, alto cordón de la cordillera frontal. Por último, la escasa importancia de la eventual actividad minera en Hachal y en la misma jurisdicción de San Juan, ya como parte del virreinato del Río de la Plata, fue explícitamente ratificada en el informe del gobernador intendente Marqués Rafael de Sobremonte en 1785 sobre su visita a la provincia, cuando señalaba que en San Juan no había ninguna mina descubierta. Muchas gracias.